sean bienvenidos a un capítulo más de ST Like Studio. En esta ocasión seguimos en esta cápsula de Sobre la Mesa. Y bueno, para precisar un poco del tema, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión, Sam? El día de hoy vamos a hablar de ¿está mal ser cristiano y sentir rechazo? ¿Está mal ser cristiano y sentir rechazo? Pues no, realmente no. De primera instancia no está mal, ¿no? Ya se acabó el podcast. Y ya se acabó el podcast, ¿no? Pero antes de precisar esto, hay que entender primero qué es el rechazo. Pero aún antes de qué es el rechazo, hay que entender y comprender que con el término rechazo hablamos de muchos temas, ¿no? Puede ser un tema médico, un tema, pues no sé, de ciencias de la computación, de ciencia política, de psicología, del tema que tú quieras o del contexto que tú quieras. Pero por esta ocasión vamos a precisar del rechazo como un rechazo social general, ya sea dentro de la iglesia o bien fuera de la misma iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es el rechazo? Vamos a dejar que producción nos ayude con esta parte. Así es. Rechazo. Circunstancia en la cual un individuo es excluido en forma deliberada de una relación social o interacción social. Así es, gente. Pues bueno, como ya comentábamos, el rechazo es justamente esto, ¿no? Una resistencia que presenta algo o alguien, yo lo agregaría, hacia alguna cuestión o alguna reacción, ¿no? O bien algún tipo de individuo que se siente excluido, ¿no? Y precisando este punto, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Una cuestión muy social. Me acuerdo ya hace algún tiempo, en alguna reunión de amigos, estábamos jugando Monopoly. Me imagino que sí lo conoces, ¿no? Es este juego donde tienes la tabla aquí en la mesa, donde pones algo de dinero obviamente ficticio, compras casas, al final hoteles. No sé, se vuelve un juego bastante largo. A mí en lo particular me gusta mucho. Nunca he podido acabar una partida, pero aquí viene el porqué. En este contexto de mis amigos en ese momento, como teníamos diferentes maneras de pensar, tanto en una cuestión económica, de educación o incluso educativa en ese momento, pues teníamos diferentes reacciones, ¿no? El principal de ellos pues era que ya cuando teníamos estas discusiones, lo primero que hacíamos era enojarnos, ¿no? Claro. Enojarnos y más adelante ya comentando, digamos, de alguna regla de, oye, es que fíjate que aquí la regla dice esto y esto y esto, la otra persona, no, pero yo sé que así es, así, así. Montar en su macho. Exactamente, montarse en su macho y en ese momento ignorándonos o incluso ya comentarnos las cosas hasta por venganza o cosas que no tenían nada que ver con ese contexto, con ese momento, para hacer que el otro también se sintiera rechazado, ¿no? Y por lo regular, casi siempre, si no es que siempre, ese tipo de juegos terminaban en que terminábamos huyendo de la misma situación, ya sea que alguien se quería ir o que simplemente alguien ya no quería jugar y obviamente el juego ya no podía avanzar. Entonces, pues sí, un sentimiento social, pues podrían ser estos cuatro, ¿no? O sea, de primera instancia. Pero no sé tú, Sam, si has sentido algo parecido. Pues sí, en algunas ocasiones lo he sentido así. Como dices tú, termino sintiéndome enojada, termino sintiéndome excluida, ¿no? De esta situación. Y hay veces que he reaccionado ignorándolo o hay veces que simplemente prefiero huir. ¿Sabes qué? Ya no quiero estar en esta situación de rechazo, huyo. Porque creo que es como la manera más cómoda que a veces tenemos, huir o ignorar las cosas. Ignorar las cosas, sí. Así es, pero bueno, ¿algún ejemplo en el cual te haya pasado algo parecido? Pues creo que en la universidad tenía un grupo de amigos que ellos tenían problemas con personas cristianas. Que no era yo, era alguien más, ¿no? Y tenían como muy aferrada ese coraje. Entonces, ya tiempo después me enteré que muchos de los comentarios, publicaciones y cosas que hacían en contra de los cristianos, luego se preguntaban entre ellos así de, oye, ¿lo habrán visto, Sam? Oye, ¿qué opinas? ¿Viste algún cambio en la reacción de Sam? Y yo no me daba cuenta que lo estaban haciendo en contra mía, por el hecho de que era como la única cristiana en el grupo. Y la verdad es que yo era como de, o sea, me va y me viene porque yo no sabía que tenían como esta situación en contra de una persona cristiana, ¿no?
que me la estaban haciendo pagar a mí, por así decirlo, por esa situación que tenía. Cuando me enteré de eso fue porque una de ellas me contó y pues yo, pues obviamente dije, ¿sabes qué? Al inicio voy a empezar a ignorarlos, o sea, me da igual, pues yo no tengo nada, tampoco es como que les esté todo el día predicando, o tampoco es como que yo les esté diciendo, yo estoy bien porque soy cristiana y ustedes están mal, jamás lo hice de esa manera. Después me empezó a enojar, ¿no? Porque ya empezaron a meter como más situaciones, ya empezando así como a hacer grandes errores pequeños míos y cosas por el estilo. Entonces empecé a enojarme, ¿no? Como a querer esta parte de justicia, ¿no? O sea, ¿por qué estoy recibiendo rechazo de un grupo de amigos que yo quisiera que me hicieran parte? Y pues al final simplemente terminé huyendo de la situación. Dije, ya no necesito seguir viviendo esta situación. No quiero seguir encajando, por así decirlo, en un grupo en donde no se me está haciendo parte. ¿Sabes qué? Mejor huyo. Así es, efectivamente. Y fíjense, esto es algo que incluso a nosotros como cristianos nos llega a pasar mucho, ¿no? Incluso hasta puede ser que la gente que no cree en lo mismo que nosotros nos tiene como en una lupa y está viendo en qué momento nos equivocamos en algo para decir, y se supone que eres cristiano, ¿no? Uh-huh. O bueno, lo llegan a comentar así, se entiende la situación del por cual lo comentan, claro que sí, pero desde ese momento también uno como cristiano empieza a sentir ese mismo rechazo. O sea, tanto el cristiano genera el rechazo, pero también la gente que no es cristiano, que no cree lo mismo que un cristiano, también genera directamente el rechazo hacia una persona que sí cree, ya sea cristiano o de cualquier otra creencia incluso, ¿no? Así es. Pero... Bueno, perdón, ya pasé el celote, se escucha del fondo, pero bueno. Y algo que viene de todo esto es que recuerdo que este domingo nos predicaron en la iglesia sobre la depresión y la ansiedad. Y nos hacían el comentario de que estos sentimientos son sentimientos no atendidos o son heridas no atendidas. Considero yo, creo yo, que el rechazo es igual, es una emoción no atendida o es un sentimiento no atendido, que si seguimos dejándolo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va provocando como ciertas situaciones, ciertas actitudes. El rechazo empieza a manifestarse de varias formas. No sé, ¿tú has como identificado alguna de estas formas en las que el rechazo se manifiesta? Sí, bastantes veces. Incluso no dentro de la iglesia, sino también fuera de la misma iglesia en general, ¿no? El primero de ellos, pues digo así textual, es hacernos incluso la víctima, ¿no? Tal vez de alguna situación que no amerita tanto el rechazo en ese momento, pero porque tenemos este sentimiento no tratado, nos hacemos la víctima de, es que pobre de mí, y es que esto, y es que el otro, que al final de cuentas no está mal, pero pues ya llega un punto como en que, oye, pues te estás metiendo en un ciclo en el cual ya te metiste en la víctima de tu propio rechazo, uh-huh. Y pues ahora hay que salir de ese punto, así ¿no? Es. Yo he notado otra que es el hecho de culpar a otro por el rechazo que tú estás sintiendo, uh-huh. Y yo lo he visto cuando encasillan a una persona en que es la mala, es que siempre contesta mal, es que siempre hace cosas en contra, cuando realmente no es esa persona, sino que eres tú. Es lo que esa persona te está haciendo sentir rechazada. Porque hay veces que consideramos tal vez a esa persona que decimos que es grosera, que tal vez la admiramos, ¿no? Y el hecho de que simplemente con su presencia, sus acciones, sus respuestas, causan que yo me sienta menos y que yo sienta que la gente me rechaza cuando ella está presente, cuando esta persona está presente. Entonces, el culpar a otro por el rechazo que yo siento, también es una manera en la que el rechazo se manifiesta. Y sobre todo porque creo yo que es algo muy peligroso, porque no reconocemos que estamos sintiendo rechazo. O sea, sentimos que nosotros no nos estamos sintiendo rechazados, sino que la otra persona tiene un problema por todo lo que hace. Y es como bien peligroso el no reconocer pues esa herida no tratada o ese sentimiento no tratado que yo estoy teniendo y que la otra persona hace florecer. Así es, efectivamente. Incluso otro punto que nos hemos dado cuenta es que la gente se vuelve un mecha corta. Y si en este caso no has escuchado este término, te lo explico a grandes rasgos. El mecha corta quiere decir que le comentas de algún tema e inmediatamente ya reacciona, o incluso apenas ve que ya le estás comentando el tema y ya empieza a reaccionar. Por ejemplo,
que llegas con alguien y le comentas, oye, ¿cómo va tu economía, por ejemplo, ¿no? Y en lugar de que te diga, ¿sabes qué? Pues estoy teniendo problemas, no tengo trabajo por X y Y situación, o no puedo conseguir trabajo, no sé, lo que tú quieras, inmediatamente ya empieza la reacción de la persona a la que le están preguntando, decir, no, está bien, no, hablamos de otro tema, ¿no? O sea, luego lo saca le da la vuelta al tema, ¿no? Entonces se vuelve como el mecha corta, pero no solamente con alguna cuestión, sino que en automático la gente pone un muro directamente entre uno y otro y no permite que pueda haber algún diálogo, y a su vez pues también provoca que la gente se enoje. Sí, claro, sí, porque pasa esta situación de que tú quieres tal vez acercarte a la persona, pero es tanto el rechazo que estás sintiendo que dices, ay, sabes que ya, ahí quédate tú y tu rechazo, ¿no? Esa es una manera también en la que se manifiesta. Y otra que también viene con el enojo es esta parte de empezar a echar bronca. O sea, tipo lo que dices tú, a lo mejor me estoy acercando a ti y te estoy diciendo, oye, sabes que está pasando tal situación, y luego, ay, es que no. ¿Por qué? Porque tal vez es más fácil dejarle ir la bomba de emociones a la otra persona de enojo a que yo sentirla, porque prefiero que esa persona sienta mi enojo, mi rechazo, a que yo sentirla. Creo yo que esa viene por un miedo a sentir el rechazo y que provoque ese enojo de llévate tú y no yo. Creo que esa es una parte en la que el rechazo también se manifiesta. Y también pues provoca que la persona que está recibiendo como toda esa bomba de enojo de parte del que se siente rechazado, pues empiece a dejar de convivir con esa persona, ¿no? Entonces la otra persona se siente más rechazada todavía y busca menos ser partícipe de los grupos, ¿no? Y vemos tanto en la sociedad como en la iglesia a esta persona que empieza a aislarse. Y viene esta parte que es un término así, me siento bien aquí diciéndolo, pero este aislamiento emocional, en el que tienes como una relación con ciertas personas y que quieres tenerlas ahí tal vez porque son o familia o personas que ves constantemente o incluso en el trabajo, y aunque estás con una conexión, emocionalmente prefieres estar lo más lejos posible o incluso dejar de verlos, dejar de formar parte de sus equipos, de sus grupos, para evitar sentir ese rechazo constante que está ahí duro y dale por miedo a ser menospreciado. Sí, así es. Incluso otro ejemplo bastante importante de esto último, dentro de la misma iglesia nos llega a pasar mucho con los ministerios, ¿no? Que hay alguna persona que está pues sirviendo con alguien o con otras personas, con algún matrimonio líder, no sé, el que tú quieras, y tal vez por alguna mala reacción en ese momento, la persona pues que siente este rechazo, en lugar de tomarlo, decir, bueno, ¿en qué la regué yo? O sabes qué, sí tenía razón de llamarme la atención, no sé, lo que sea. Al contrario, empezamos a meter como cizaña entre los demás, o se empieza a meter cizaña entre los demás, o bien simplemente te terminas saliendo del mismo ministerio y ya no involucrándote en otras cosas de la misma iglesia. O incluso llega a pasar que cuando de plano no estás dando el ancho, eso pasa igual hasta en un trabajo, cuando no das el ancho pues, en el trabajo, en este caso en el ministerio, pues obviamente te van a dar las gracias, te van a decirte, ¿sabes qué? Muchas gracias por así decirlo, por participar, pues aquí no. Y claro, es un sentimiento de rechazo que a fin de cuentas puede ser tratado, puede ser cambiado, pero a final de cuentas aquí viene más como cuál es el contexto, ¿no? No tanto el contexto, sino es el que lo está recibiendo, cómo toma ese rechazo. Ajá. ¿Qué ¿Cómo siente? lo toma? ¿No? O sea, ¿qué está sintiendo con ese rechazo? Hablando en el ámbito cristiano, por así decirlo, yo he sentido vergüenza de sentirme rechazada. Vergüenza. La verdad es que he sentido vergüenza, sí ha sido como de, se supone que yo no debo de estar sintiendo eso porque soy cristiana, soy hija de Dios, no debería de estar sintiendo eso. Y pues sí me da vergüenza, o sea, claro, me ha dado mucha vergüenza y la verdad es que sí me he sentido sin la libertad de expresarlo. Las veces, bueno, contigo sí, ¿no? O sea, contigo sí hay veces que nos enojamos o peleamos y sí te digo, ¿sabes qué? Me estás haciendo sentir rechazada, ¿no? Y creo que es un buen paso. Pero fuera de eso sí me da mucha vergüenza decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo rechazada.
sí, como que es una carga que no me siento como con la libertad de expresarlo, sobre todo porque me da miedo a ser juzgada. Sí, es el miedo. Y a su vez, aunque sentimos miedo a ser juzgados, no nos sentimos con la libertad de expresarlo como Sí, tal. lo que te comentaba, Sí, o esa sea, no. llega un punto en el que yo llego a creer que tal vez es mi relación con Dios la que está mal. Ujú. No, tal vez soy yo, o tal vez es que Dios no me está aceptando. O sea, son un montón de pensamientos y de cosas que como cristiano llegan a tu Pasan por la mente cabeza. y dices, ay, Dios mío, ayúdame. Pero tal vez si estoy sintiendo ese rechazo incluso hasta de parte de Dios, o sea, digo, ok, me da vergüenza, no me siento con la libertad, me siento juzgada, tal vez soy yo la que está mal con Dios, o tal vez Dios no me está aceptando. O sea, es una bola de emociones y de pensamientos las que te invaden y dices, ay. Sí, pues sí, a final de cuentas te invaden, pero algo que hay que precisar es que, pues sí, la primera persona que se siente rechazado, pues es uno mismo, cuando siente este rechazo, ¿no? Y lo poníamos acá, parece que rechazo, 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 rechazo. Pues sí, el tema se llama así, ¿no? Entonces, una disculpa si ya lo decimos muchas veces, creo que vamos a poner en la parte de abajo cuántas Con veces tu contador de rechazo. el recontador de rechazo para ver si nos los cuentan. Pero, en fin, tú comentabas ahorita algo muy, muy importante, ¿no? O sea, sí, por miedo de expresarnos, tenemos este miedo a sentirnos juzgados o a esta típica pregunta que por lo regular nos suelen hacer cuando nos acercamos con alguien, le decimos, oye, es que fíjate que me siento así, me siento mal, me siento rechazado, y por lo regular te hace dos preguntas. A mí mínimo a mí me pasó o me ha pasado. Dicen, ¿por qué te sientes rechazado? Pues ya medio le vas contando las cosas, ni te dejan terminar. Y la segunda pregunta, que estoy seguro que la has... Escabrosa. Escabrosa. Es la de, ¿cómo está tu relación con Dios? O sea, si ya de por sí tú te sientes mal y estás con los pensamientos de, ¿y si soy yo la que está mal? ¿Y si mi relación con Dios? O sea, si tú de por sí ya traes como esos 1000 pensamientos y todavía que alguien en quien estás como descargándote y diciendo, ¿sabes que necesito ayuda? Venga y te preguntas, es como de, entonces sí soy yo la que está mal. Entonces, en lugar de decir, ay, pues ya entra más vergüenza y me siento más juzgado, ¿no? Sí, y bueno, también cabe aclarar que no siempre está mal que te pregunten eso. O sea, también tampoco está mal. Porque puede que haya ocasiones en las que sí, nuestra relación con Dios esté mal. O sea, tampoco te lo niego. O sea, tampoco es como para decir, ay, soy una santa. No. Puede que sí, mi relación con Dios no esté bien, sí. Sin embargo, no siempre es el punto. También puede ser, y esa es una frase que tú me dijiste que me gusta mucho comentar, que cuando Dios te lleva por un proceso o por el valle ¿de qué me habías dicho? El valle de este valle ¿De acuerdo? de acuerdo, exacto. Pero es que no, es que tenía otro término. Bueno, el valle tipo el valle de la sombra y de la muerte. O sea, cuando Dios te lleva como a un punto muy bajo y te lleva a pasar por una situación, como lo comentaban este domingo, es porque Dios te da autoridad sobre ese tema. Entonces, puede que no sea que estés mal en tu relación con Dios, sino que Dios te está llevando en ese proceso porque necesita que tú puedas librar esa pelea o esa batalla contra el rechazo para poder ayudar a otros a no sentirse rechazados, a luchar contra esa parte. Así es. Y creo que acá mucha gente nos va a entender esto. O sea, cuando tú pasas por alguna experiencia de lo que sea y ves a otra persona que ya va, pues, por así decirlo, como... Ya va a toda velocidad contra la pared, por no decirlo de otra manera. Pues tal vez uno por no querer que estas personas pasen por lo mismo, pues les das tu punto de vista, tu experiencia, ¿no? Para que ellos aprendan por tu experiencia. Claro, hay gente necia que a veces ni con el consejo aprendemos y pues bueno, la vida se encarga de enseñarnos y es como de... Ya me habían dicho. Ya me habían dicho, ya después te acuerdas y tú dices, no, pues ya me lo habían comentado, ¿no? Pero más que nada con esto pues es así, ¿no? Entonces, pero ¿qué otras personas, y esto es importante, o sea, si ya me preguntaron cómo está mi relación con Dios, ok, o sea, puede ser que en ese momento no esté mal, pero ¿y si soy hijo de Dios? Entonces, ¿por qué me siento rechazado si aparentemente
ya una vez que me vuelvo cristiano, acepto a Jesús y todo lo demás, me sigo sintiendo rechazado. O sea, ¿por qué? Pues O sea, mira, ¿qué pasa? no sé por qué, pero creo que sí hay como ciertas, ¿qué se les puede decir? Variables, temas de la computación, variables que puede hacer que nos estemos sintiendo rechazados. Aquí menciono la primera, creo yo, que es esta parte de la que tal vez sí tu relación con Dios esté mal, que es por pecado y vergüenza. Y algo que veíamos aquí es, por ejemplo, con Adán y Eva. Ellos sintieron esa vergüenza de su pecado, de su desnudez, o sea, y se me hace como bien chistoso cómo se escondían de Dios por vergüenza, pero realmente también sabían que iba a haber como, no un rechazo, pero como ese pecado, o sea, realmente el pecado te hace, El pecado te te causa hace rechazo. sentir vergüenza como tal. Entonces, ahorita con lo que comentas con Adán y Eva, o sea, llega Dios con ellos y les dice, ¿dónde están? O sea, en ningún momento les dice, ¿qué hicieron? Me acordé. Ay, me acordé. O sea, es como de, o sea, ¿dónde están? Y en lugar de decir, hey, aquí estoy, no, pues se esconden. Y una vez que salen, dice, ¿pero por qué se escondieron? Es que sentí vergüenza. O sea, ¿pero por qué sentiste vergüenza? Lo estamos parafraseando, eso viene en Génesis 3. Entonces, lo siente por vergüenza porque a su vez tanto Adán y Eva pecaron en ese momento y vieron su propia condición y a su vez vieron esta misma vergüenza. Entonces, de primero tenemos un ejemplo, ¿no? De que puede ser por pecado y vergüenza a su vez, ¿no? Uh-huh. Pero también hay, lo comentábamos previamente, por las heridas no tratadas. Y como tema importante, aquí en la misma Biblia también lo está, me imagino que ya muchos conocerán este tema con Potifar y su esposa y José. Como ya saben, pues bueno, José el soñador pues es sacado de su misma tierra, vendido como esclavo, lo llevan hacia Egipto. En el mismo Egipto pues ya es pues comprado por Potifar, que lo tiene como uno de sus esclavos, y a su vez pues bueno, se vuelve uno como de los sirvientes pues, top, por VIP. Así decirlo, VIP, por así decirlo. Entonces llegó el punto donde de plano, pues parece ser que José estaba muy bonito. Estaba guapo el muchacho. Estaba guapo el muchacho. De la emoción de la guapura de José. Fíjense. Y bueno, llegó el punto donde de plano la esposa de Potifar sintió deseo por él, ¿no? Entonces, cuando la esposa de Potifar siente pues no es rechazo, porque realmente ahí lo que estaba haciendo José era huir tanto de ese pecado y dos, respetar directamente a su amo, ¿no? Pero aquí la esposa llega con Potifar, que era pues el segundo, para así decirlo, el segundo a cargo del reino de Egipto, y la esposa misma le genera una herida a Potifar, porque le dice, oye, tu esclavo trató de violarme. Entonces Potifar, en lugar de investigar y decir, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Reunir a ambas partes, comentarle, la primera reacción que tiene es enojarse, ya lo comentábamos, y arrestar a José y dejarlo durante muchos años. Entonces, durante mucho tiempo, pues fue una herida que Potifar sintió en ese momento, que decir, como esa traición, ¿no? Esa decir, traición. Me dolió. Me dolió y esta persona me traicionó. Entonces, quieras o no, si es una herida bastante profunda. Y realmente creo que en ninguna parte de la Biblia sale que Spotify. Que Potifar. Bueno, como no lo sabían, también tenemos Spotify. Ahí también. Síganos en Spotify también. Pero no es Potifar. No, que Potifar, perdón, también menciona. Espérate, que vean a la risa. Vamos a tener que hacer un corte aquí. Okay. Bueno, en ningún momento de la Biblia menciona que Potifar haya como o quitado los cargos contra de José o pidió disculpas. Digo, entiendo que tal vez fue como por cuidar la imagen de su esposa, pero pues tampoco menciona que en algún momento haya sido como tratada esa herida que fue causada, ¿no? Y sí, pues no. Obviamente esa herida causó que hubiera un rechazo sobre José, de, ¿sabes qué? Eras de los íntimos, ahora te vas a la cárcel y me olvido de ti para siempre. Claro. ¿Y cómo sabemos que fue una herida para Potifar? Es por el hecho de que
lo consideraba uno de sus cercanos, o sea, literal, era quien mantenía todo, ¿no? Era casi el dueño y señor. No era dueño y señor, pero, porque era Potifar, pero era el que mandaba, era el que decía cómo se hacían las cosas y era como el más cercano y todo esto. Pero pasa esta situación, se siente herido y literal Potifar lo manda a la cárcel y se olvida de él. Nunca más vuelve a mencionar así como de que ya más adelante Potifar se dio cuenta de que José había hecho. No, o sea, simplemente se olvidó totalmente de él. Y pues sí, o sea, fue una herida causada, literal. Es más, el que se acuerda de José ya después fue un panadero que estuvo con él para que interpretara los sueños de Faraón, y pues de ahí más adelante ya no se vuelve a mencionar jamás el nombre de Potifar en la misma Biblia, ¿no? En este caso en Génesis 39. Y hablando de Génesis, otra cuestión que se me quedó bien esta frase de la prédica, lo que predicaste, se me quedó bien esta frase, la parte de los sentimientos no tratados. Y un ejemplo de esto creo que es cuando Caín mata a Abel, ¿no? Porque Caín ve que su hermano es aceptado, o sea, que la ofrenda de Abel es aceptada y hay un sentimiento en él y él reacciona a ese sentimiento, no trata ese sentimiento y dice, pues voy y lo mato. O sea, en lugar de como intentar tomar ese sentimiento, canalizarlo, tratarlo y decir, bueno, busco otra manera en la cual ofrendar mi ofrenda. O sea, buscar como una manera de canalizar los sentimientos. No, o sea, él dijo, no, aquí ya fue y murió. Y literal, y se lo echó, nada más porque su ofrenda no fue aceptada, ¿no? Entonces, sí, un sentimiento que no es tratado también causa ese rechazo. Así es, efectivamente, ¿no? Y pues sí, o sea, aquí lo que pasó es que en lugar de que tal vez Caín hubiera dicho, bueno, pues ¿qué estoy haciendo mal yo como persona para que mis ofrendas no estén siendo aceptadas por Dios? ¿No? Siente pues, este sentimiento, rabia, enojo por su hermano y pues sí lo termina matando, exactamente, como lo dice en Génesis 4, ¿no? Y bueno, también otra cosa bastante importante de otro personaje que sintió rechazo directamente en la Biblia es, por así decirlo, estas personas que tienen bueno, que no encajan, por así decirlo, en un lugar, ¿no? O sea, por así mencionarlo, que están como necios y necios y necios de estar en un punto, o mejor dicho, no necios, sino en un lugar que no les corresponde y a fuerza quieren estar ahí. Y nuevamente nos regresamos con José, ¿no? Porque llegaba al punto donde José quería ser aceptado por sus hermanos, ¿no? Pero como José dice en la palabra que era uno de los más amados por su padre, pues los hermanos de José empezaban a sentir este sentimiento, ¿no? De envidia, de rechazo por su padre, así es. Pero aquí lo que pasaba es que pudiera ser, no lo comenta así, pero aquí puede ser que lo imaginamos un poco, ¿no? Llega José con su papá y le dice, oye papá, pero ¿por qué mis hermanos me rechazan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y él por querer encajar con sus hermanos, él llegaba y les contaba de sus sueños, y los hermanos en lugar de decir, oye, qué padre, quién sabe qué, pues tal vez se burlaban de él, simplemente decían, pues tú vas a ser rey de nosotros y quién sabe qué, jaja. O sea, pues simplemente no era el lugar donde José encajaba, y él a fuerza quería encajar con ellos, pero simplemente no era su lugar, ¿no? Sí, porque no, tal vez el lugar en donde él iba, bueno, no tal vez, el lugar donde él iba a levantarse, pues no era en la tierra donde estaban, exactamente, sino que tenía que ir a Egipto, pasar por el proceso de Egipto, pues para poder tomar ese lugar. Entonces sí, a veces esta parte de querer encajar a fuerza en un lugar en el que tal vez no es nuestro tiempo o no nos corresponde ese lugar, también causa ese rechazo. También habríamos que preguntarle a Dios, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo rechazado. ¿Será que tal vez este no es el grupo en el que yo debería de estar buscando estar o intentar explotar mis dones? Si tal vez ese grupo de amigos debería de cambiarlo, también creo que es una manera en la que podríamos evitar o darnos cuenta de este rechazo que se da por no estar en el lugar o en el tiempo correcto. Así es, efectivamente. Bueno, ya lo comentábamos también, ya sea por envidia, ¿no? Y otro personaje que hablamos, y eso sí estamos segurísimos que es por el tema de la envidia, es Saúl contra David.
Sí. literal. O sea, llegó el punto donde de plano dijeron que David iba a ser rey y pues ya todo el contexto del mismo reino de Saúl pues ya parecía y aparentaba que ya David iba a ser rey. ¿Qué es lo que hace Saúl? No sé, se aferra directamente a su trono por envidia y manda a matar a David en muchas ocasiones. Sí, incluso él intentó matarlo, o sea, aventaba la lanza para intentar matarlo, y sobre todo porque el pueblo también reconocía que, pues, cuál era el lugar de David, ¿no? Y cantaban esa parte de David mató a David. No, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. O sea, ya sé, me veo bien rara, pero me acuerdo de esa parte, me la enseñaron de chiquita. Pero creo que sí era como muy marcada esta parte de que el pueblo sí apoyaba a David y pues obviamente Saúl hizo un montón de cosas que no debía de hacer solo por envidia y de decir, este es mi lugar, quiero seguir siendo el rey. Por ejemplo, ahí tenemos otro ejemplo. Y otra parte también es por necios, la necedad que causa. Y esto me causa como un montón de conflicto porque yo me he visto bien necia también. Por ejemplo, con Jonás, ¿no? O sea, Jonás, Dios le dice, tienes que ir a tal lugar. Y Jonás fue desobediente y fue necio y dijo, no, me voy a ir para otro lado, me voy a ir para otro lado. ¿Y qué pasó? Terminó literal en las entrañas de una... De un gran pez. Iba a decir una vaca, se me fue. De un gran pez, una ballena, era ballena la palabra que estaba yo buscando. De hecho es un gran pez. De un gran pez, no sabemos si era ballena o no, pero de un gran pez, y pues termina literal, él sintiéndose así escoria, él decía, Dios, o sea, pues sí, recibió ese rechazo por causa de necedad, por causa de desobediencia, ¿vale? Digo, a final de cuentas Dios dijo, pues bueno, por tu necedad aún así te voy a llevar a donde te voy a llevar y quieras o no, pues ahí te voy a llevar, ¿no? Entonces aquí lo que pasó es que pues por necio él estuvo prolongando durante mucho tiempo ese sentimiento de rechazo, que Dios no lo estaba rechazando, pero sí era un sentimiento que tuvo que pasar. Que se autogeneró. Exacto. En este punto Jonás se autogeneró por su necedad ese sentimiento de rechazo que ya después Dios pues ya se dio cuenta que no lo estaba rechazando, simplemente quería que fuera a hacer lo que le dijo que hiciera a tal ciudad y pues simplemente lo agarró y lo llevó, ¿no? Pero eso ya es un tema un poco más extremo, por así decirlo, ¿no? Pero también otra cosa que incluso nos puede hacer sentir rechazados, y eso hace rato lo comentábamos, cuando nos sentimos rechazados por Dios, pero en este punto es por falta de fe. Y un personaje que ese sí es más que claro que perdió la fe en ese momento, la fe incluso hasta de sí mismo, de como persona, es del mismo Liceo de Bethesda. Como ejemplo general, o sea, lo que pasaba en esta ciudad de Bethesda es que había una fuente en la que pues te decía que si salía la fuente, por así decirlo, era porque un ángel había tocado el agua y era bendecida el agua, se empezaba a mover y total, ¿no? Entonces decía la leyenda en ese momento, pues el mito, mejor dicho, que quien se metiera en esas aguas, el primero que se metiera en esas aguas iba a ser sanado de cualquier mal. Entonces, pues cerca de este valle de la ciudad de Bethesda estaba esta fuente, entonces había mucha gente reunida con muchas debilidades o muchas enfermedades, no sé, lo que ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces esta persona en particular, pues fue una persona que quedó lisiado desde niño, no nació lisiado, pero por ciertas situaciones terminó siendo una persona lisiada que ya no podía obviamente caminar, al punto de que después llega Jesús con él y le dice, o sea, pues ¿por qué estás aquí? Le dice, pues es que si tú quieres, o sea, casi, pues si tú quieres, o sea, si tú quieres, si no, sí, pues va, ¿no? Si no, pues también no pasa nada, o sea, llega un punto como que ya le daba igual, ¿no? Entonces ya perdía la fe, ya incluso ni intentaba por entrar directamente a este estanque de agua, ¿no? O sea, literal. Sí, o sea, literal llegó el punto en el que decía, o sea, me da igual si me sano o no me sano. Y llevaba años ahí y también porque entró como en un papel de víctima, porque cuando Jesús le dijo, o sea, ¿quieres que te sane? O sea, su primera respuesta fue, es que no tengo a nadie que me lleve al pozo. Y para cuando yo llegué, ya otros llegaron, ¿no? O sea, también montarse autovíctima, sí.
Victimizarse, ándale, victimizarse. Victimizarse es como también esta parte de, es una forma de que provocamos estar sintiendo ese rechazo constantemente. Y otra que veo yo es esta falta de identidad. Cuando Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, sí. Cuando Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, Moisés no, así como de, no, pero pues yo quién soy, si tartamudeo, si no soy bueno, si esto se casa, yo no tengo nada. Y Dios así como de, o sea, espérate, tú eres mi hijo. Sobre todo creo que esto se dio porque tenía Moisés una identidad de ser egipcio, porque creció como un un egipcio, todo lo que tuvo que pasar y fue desterrado y como que todo el proceso que tuvo que vivir Moisés, entonces dejó de considerarse un hijo de Dios, o sea, dejó de tener una identidad, o sea, imagínate cómo tiene que pasar o cuál es el proceso que tienes que pasar para crecer con la educación de ser un faraón, a literal volverte un tartamudo que dice, Dios, yo no puedo hacer nada. O sea, es literal perder una identidad cañona. Sí, la verdad es que está cañón y tiene mucho que ver, o sea, por falta de identidad, porque realmente Moisés pertenecía como tal a dos pueblos. Pertenecía tanto el pueblo egipcio por adopción, porque, o sea, menciona que fueron 40 años en los que él estuvo como egipcio, y después de eso, ya que pasó todo este proceso, que fueron otros 40 años en los que ya estaba aprendiendo los usos y costumbres del mismo pueblo de Dios, y a su vez después otros 40 años ya estando directamente en el desierto, ¿no? O sea, fue un proceso bastante largo. Entonces, a lo que voy acá a precisar de esta falta de identidad es que pasaron los primeros 40 años, ¿no? Y en el caso como personas, o sea, cuando llegamos a Cristo, pues no sé cuántos años tengamos fuera o tuvimos fuera, en mi caso fueron, ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo, puede ser que hubieran sido como unos 18, 20 años más o menos, en los cuales pues a mí no se me explicó de este tema, ¿no? Entonces cuando llego ahí, pues obviamente no me sentía identificado con ser hijo de Dios en ese momento, ¿no? Y hacía esas preguntas de, pero es que ¿cómo es que yo? Y quién sabe qué. Ya después se me contestó el por qué. Pero es a lo que voy, o sea, de tu contexto llegas a otro y pues claro que te sientes extraño y sientes en automático un sentimiento de rechazo, pero es un sentimiento incluso propio porque no te sientes parte del lugar. Te hace raro estar ahí, ¿no? Y sabes que no estamos como tan exentos, exactamente. No estamos exentos de sentir como todas estas emociones, sobre todo porque Jesús sintió exactamente las mismas emociones. O sea, realmente Jesús pasó por todos estos procesos de rechazo y platicábamos de 4 en específico que eran los que Jesús, a lo mejor hay más, pero son los que leímos, ¿no? Que 4, los que investigamos, 4 como procesos que en los que Jesús también sintió el rechazo, ¿no? Y me encanta esta parte porque, pues, Dios nos dice, o sea, no tienes un sumo sacerdote que no sienta lo mismo que tú, ¿no? Entonces, a ver, ayúdame con el primero. Bueno, pues, como sabemos, Jesús también fue una persona que sintió mucho rechazo. Incluso se puede decir que fue la persona que más rechazo ha sentido incluso antes de nacer, que ya técnicamente ya lo estaban queriendo matar en ese momento, incluso antes de nacer, ya había nacido y mandaban a matar a todos los niños de 3 años para abajo, y entre esos pues ahí estaba Jesús, obviamente lo mataron, y pues sí, sigue pasando el tiempo, ¿no? Incluso hasta dentro de su propia casa, no lo menciona en la Biblia, pero hay otros estudios que sí también que van a la par directamente con la Biblia, que habla de que Jesús también tuvo hermanos en particular. Entonces, dentro de su propia casa, él también se sentía rechazado, tuvo estos sentimientos de rechazo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Juan 7, el 3 al 5 más o menos, menciona que los mismos hermanos de Jesús le decían que él saliera de su pueblo y que fuera a realizar milagros. O sea, lo decían de una manera muy despectiva, burlona, ¿no? Muy despectiva, muy burlona, que le mostrara al mundo quién era, shalala, al punto que del plano ni sus propios hermanos creían que él era el Cristo, por así decirlo. Entonces,
ponle tú en ese momento un Jesús, pues no sé, niño, adolescente aproximadamente, sentía este rechazo por parte de su propia familia, pues es como un, uy, ¿qué pasó, no? De primera instancia, entonces ahí tenemos el primer punto, ¿no? Sí, el segundo es en la sociedad, y sobre todo porque había muchos fariseos, muchos fariseos, que estaban esperando a que Jesús llegara, pero cuando llegó, literal, nadie le hizo caso. Y él les decía, ¿sabes que el reino de Dios ya llegó? O sea, ya estoy aquí. Y los fariseos decían, no, o sea, no, tú eres abominación, tú eres eso, tú eres acá. Intentaron matarlo muchas veces, intentaron hacer muchas cosas en contra de él, rechazando que él era, pues, el Hijo de Dios. Claro. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús sintió, por así decirlo, el rechazo? O sea, no cayó en el rechazo, lo sintió, que eso es algo muy importante aclararlo, porque nosotros como seres humanos caemos en el sentimiento de rechazo, pero es muy diferente sentirlo a caer dentro de. Entonces, aquí sabemos, porque lo dice en Mateo 13, como tal, en 57 al 58, que literalmente estaba Jesús tratando de enseñarle directamente en su propio pueblo, en su propia sociedad, en su propia cultura, por así decirlo, en su propia colonia, más o menos, ¿no? Entonces la gente de su colonia, pues lo hacía a un lado, ¿no? Entonces lo menciona así textual, dice que a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Entonces, como la gente no creía en él, esto sí lo menciona, que Jesús, pues como tal, no hizo muchos milagros en aquel lugar. Sí, obviamente no se le recibía, pues qué caso tenía que lo hiciera, ¿no? Caso tenía. Y incluso hay otro punto donde ya una vez que Jesús manda a sus discípulos, les dice, o sea, ustedes vayan, den esta palabra, si no lo reciben, límpiense los pies a la entrada y váyanse. O sea, también si sienten el rechazo, pues tampoco están obligados a sentirlo, pero sí hay que aprender a cómo manejarlo, ¿no? Así es. Y también menciona el tercer punto que comentábamos era con sus amigos, digo, yo sintiéndome así bien, pero imagínense, esta parte, Judas traiciona, sí. Lo traiciona. Digo, yo sé que Jesús ya lo sabía, pero imagínate el saber que tu amigo te va a traicionar, realmente sí es un rechazo, o sea, sí es el sentir ay, alguien de los míos, ¿no? Y no es solo eso, supongamos que Jesús ya lo sabía todo, ¿no? Pero, o sea, Judas ya estaba como marcado para ser el traidor, ¿no? Pero también viene esta parte de Pedro, ¿no? De que Pedro así como decía, así sus golpes en el pecho, yo te voy a seguir, así sea, a mi muerte. O sea, bien metido en el rollo, ¿no? O sea, bien metido en su plan de yo, aquí yo. Y cuando llega la hora de la hora, lo termina rechazando cuando la gallina, no, el gallo. Arrestan a Jesús. Arrestan a Jesús. Le dices que yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dice, pues nada más te digo que para... Cuando 3 veces el gallo para antes que el gallo de tres cacareos. No sé cómo se veía en esa parte. Cante 3 veces, tú me habrás negado en eso. Entonces, pues es como también esa parte. Y cuando pasa, ¿qué sucede? Pedro también se siente una basura y también siente ese rechazo de decir, traicioné al que yo dije, ¿no? Entonces, claro. Jesús también pasó por eso. Entonces, no soy un único. Aquí lo importante es que Jesús le dice, o sea, me habrás rechazado 3 veces. O sea, Jesús se lo dice a él, le dice, o sea, es que tú me vas a rechazar a mí. Y no se lo dice como de, me vas a rechazar. No, yo lo veo así, es como un de decir, ¿sabes? La neta, así es como llegar y decirte, la neta, me vas a rechazar, carnal. O sea, no. Ya lo sé. O sea, ya lo sé. Pues es doloroso. Es doloroso, me duele, ¿no? Pero también, híjole, este sí nos cayó como balde de agua fría, que es que también Jesús sintió rechazo hasta por Dios. Y lo comentamos, ¿no? Pausa, no te friques. Escucha primero. O sea, Jesús sintió rechazo por Dios al momento de que es crucificado, ya estando encima de la cruz, arriba de la cruz, que lo comenta, o sea, Padre, ¿por qué me has abandonado? Textualmente lo comenta, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, es un sentimiento en toda la expresión de lo que es el rechazo. Se sintió tan rechazado por Dios que lo único que pudo hacer es decir, ¿por qué? Y entendemos que es esta parte en la que obviamente tenía que pasar porque fue cuando Jesús cargó todos nuestros pecados y
pagó el precio por ellos, ¿no? Pero aún así no quita el hecho de que Jesús sintió ese rechazo por parte de Dios para pagar por nosotros, para que tú y yo no tuviéramos que sentir ese rechazo por nuestros pecados. Así es, pues sí, realmente, híjole, es un tema bastante complicado. Y ¿saben qué? Parece ser que hasta este punto nos estamos contradiciendo mucho con lo que dijimos en el tema pasado. Sí, Justamente por lo del cristiañol. Pero lo regresamos hasta acá porque hablar de estos temas del rechazo, como lo precisábamos, no podemos hablar de un tema del rechazo psicológico, de un tema de X, de tema, no es porque no queramos, sino porque de primera instancia del tema que más queremos platicar primero es de la iglesia. O sea, iglesia, ¿nos sentimos rechazados como cristianos? Sí. ¿Nos sentimos rechazados como creyentes de Dios? Sí. Y sí. Y a veces nos va a ser más fácil decir, ay, pues me regreso a lo que ya estaba anteriormente y se me va a hacer más sencillo. Puede ser que sí, pero te va a hacer todavía con ese mismo sentimiento, ¿no? Y aquí viene la invitación a la gente que no lo cree, o sea, que no cree en lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, no por el hecho de que tengamos un personaje, lo pongo así muy general, que también sintió rechazo, o muchos personajes que sintieron rechazo igual que nosotros, significa que ya en todos lados vamos a sentir rechazo y ya por eso no vamos a ir a ningún lado. No. La gran diferencia viene aquí es que entendemos y sabemos que tenemos este sentimiento o estos traumas de rechazos, pero no nos quedamos ahí. Vemos la manera de sacarlos. E incluso también dentro de la misma Biblia nos da pequeños tips de cómo superar estos rechazos. Lo que es un hecho, o sea, el rechazo es un sentimiento que de entrada nunca nos lo vamos a quitar. ¿Por qué? Y eso lo tenemos desde Adán y Eva. O sea, es como este mismo arrastrando todo esto que tenemos. O Sobre todo es porque creo que se causa como esa separación entre Dios y nosotros, entonces pues nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro espíritu reacciona pues a ese rechazo que antes no había por causa del pecado, ¿no? Así es, efectivamente. Y creo que uno de los puntos que tú comentas de que tenemos como para ayudarnos a esta cuestión del rechazo es la identidad. Porque cuando sentimos el rechazo dejamos de sentirnos parte de algo. Entonces, pues, ¿qué es lo contrario? Es tener una identidad. Sentirte qué. Y pues en este caso, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos hombres o payasos. Hombres o payasos. Pues no, en este caso somos hijos de Dios. O sea, entonces, pues primero, ¿cuál es nuestra identidad para dejar de sentir este mismo rechazo? Es sentirnos hijos de Dios. Y bueno, puede ser que uno como persona diga, bueno, es que ¿cómo me siento hijo de Dios si ni siquiera me siento hijo de mis papás? ¿O cómo me siento hijo de Dios si no me siento ni partícipe ni hijo de nadie, ¿no? Te lo comenta alguien que lo sintió en muchas ocasiones. Si no me sentí hijo ni aceptado en muchos lados, sí o sí, pero llegó a este punto de que aún de lo vil y lo menospreciado, aún de todo eso que es rechazado, aún eso Dios es lo que quiere tomar y hacer lo suyo. Y lo vemos más adelante con esto de lo del hijo pródigo, ¿no? A grandes rasgos, o sea, el hijo pródigo. Sí. A grandes rasgos, el hijo pródigo se va de la casa de su padre con toda la herencia que tiene, va y hace vive su vida. Sí, o sea, hace un desastre de todo lo que tiene su vida, literal termina en la calle de ser un casi príncipe y viviendo súper bien con su padre, termina viviendo en la calle comiendo de lo que los puercos comen. ¿Y qué pasa? Él dice, ¿sabes qué? La única opción que tengo, o sea, ya estoy en lo más bajo de lo bajo, o sea, ya, toqué fondo. ¿Qué es lo único que tengo? A mi padre. O sea, ya sé que ya me cabe mi dinero, ya sé que ya me cabe mi herencia, ya sé que ya no tengo nada. Pues, ¿qué hago? Pues regreso con mi padre. O sea, es lo único que tengo. Ahora, ¿por qué hijo pródigo? Porque puede ser que tal vez uno como persona no se hubiera tenido algún padre biológico o alguna madre biológica en ese momento, o por diversas situaciones, no me quiero meter mucho acá, pero a lo que voy es, sea como sea, puedes regresar directamente. O sea, si por alguna situación no te sientes identificado con algo o no te sientes parte de alguien, créeme que puedes sentirte hijo de Dios.
Pero bueno, pero ¿cómo me siento hijo de Dios, no? Y puede ser que a partir de este momento, ya por decirte esto, nos vemos un poco religiosos, cosa que queremos aclarar, no nos queremos ver religiosos, aclarando con el tema anterior, pero sí es importante precisarlo, una, porque lo dice, dos, porque también lo hemos comprobado, te lo dice alguien que también lo ha comprobado, y en tercera, porque es una realidad, porque no podemos sentirnos parte de alguien, digamos, yo no podría sentirme esposo de mi esposa si primero yo no siento que soy su esposo en este punto, si no nos hubiéramos casado, exactamente, si no hubiera habido pues tanto este compromiso, pero también como también este punto de que ella me aceptó, por así decirlo, como esposo, o a su vez que yo la acepté a ella como esposa. Y pasa lo mismo acá con la cuestión de Dios. O sea, Dios nos acepta primero como hijos, sea lo que sea que hayamos pasado, sea lo que sea que hubiéramos hecho, sea lo que sea que hubiéramos pensado, o no sé, ponle tú el término que tú quieras, literalmente el que tú quieras, eso sí te lo puedo asegurar que tanto está en la Biblia y también hay una solución con eso. Claro, hay que leerlo. Sí, claro. Y también porque esta parte, Jesús es un caballero, literal, él llega, toca, si tú le abres, él entra y él ministra. Si tú, literal, él toca y te dice, ¿sabes qué? Quiero estar contigo, él es caballeroso, si tú le dices que sí, va a entrar, si tú le dices que no va a entrar. Entonces, la primera cosa en la que puedes tomar como esta identidad de hijo de Dios para dejar de sentir ese rechazo es aceptar que eres hijo, abrirle la puerta, o sea, literal decir, ¿sabes qué? Dios, aquí estoy, te abro la puerta, ¿no? Y pues obviamente aceptando a Jesús, o sea, hay otra, tienes que aceptar a Jesús y tener una conciencia de que tienes un problema de rechazo. O sea, no hay persona que pueda ser ayudada si no quiere ser ayudada. O sea, tenemos que aceptarlo. Aunque no lo sientas, tienes que aceptar que tienes un problema de rechazo. Y muchas veces aceptándolo te vas a dar... Muchas veces aceptándolo te vas a dar cuenta pues de que tienes este problema de rechazo. Y tampoco es como para que te cargues y digas, ay, ahora yo tengo el rechazo. No. Es simplemente ser conscientes de los problemas que tenemos, de esas emociones no tratadas. Así es, efectivamente. Y si por alguna situación tú sabes que es que no quiero ir a la iglesia porque me rechazan, pues mira, nuevamente te lo comento, de una persona que ha pasado por muchos procesos, tanto estando en no creyente, medio creer y estar creyendo, sí te puedo comentar, o sí les podemos comentar, que dentro de una iglesia no va gente perfecta. O sea, aquel que vaya a una iglesia y se sienta perfecto, de primera instancia te digo, aléjate mejor de esa persona, textual. O sea, sí textual, aléjate mejor de esa persona que va a la iglesia y se siente perfecto, no lo es. Porque de entrada, una iglesia tenemos que entender que va mucha gente lastimada, pero como lo comentábamos en el video anterior, o sea, tú vas al doctor, te sientes mal y te sana físicamente, ¿no? Pero espiritualmente, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde vas? O sea, vas a un hospital, ajá, pero espiritualmente vas a un hospital pues, espiritual. En este caso una iglesia, no como tal iglesia de 4 paredes, sino el conjunto de las mismas personas, ¿no? Entonces, como repito, dentro de una iglesia hay mucha gente lastimada que también tiene un sentimiento de rechazo y hay que entender que, o sea, hay que tratarnos con amor fraterno, o sea, con esto de que, mira, sé que estás mal, sé que tienes este sentimiento de rechazo, pudiera ser que yo también lo tengo, pero no le hace, te tomo de la mano, textualmente te tomo de la mano y entre los dos ya vemos la manera de salir de este mismo rechazo para los dos y quién sabe, puede ser que hasta dentro de ese mismo lugar te creas una muy buena amistad en la cual digas, en ese lugar sí se puede salir de este tema de depresión, de rechazo, de algún tipo de pecado, pues no sé, exacto, de ansiedad, de lo que quieras. O sea, realmente el chiste es que también encuentres una persona con la cual puedas ser partícipe de contarle todo esto, claro, platicando, ¿no? Platicando, haciéndose amigo de otro, ¿no? Porque es bien importante que tenemos que aprender a pedir ayuda.
A pesar de lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que a veces nos da un montón de miedo pedir ayuda y digo, ay, me siento juzgada, me siento acá, me van a preguntar cómo está mi relación con eso, etcétera, etcétera. Número uno, necesitamos aprender a pedir ayuda y también necesitamos aprender a dar la ayuda. Sí. Yo te hacía un comentario de una situación que yo decía, escuchaba a unas personas que decían que cuando ofrecen ayuda, la ofrecen de la manera en la que ellos lo pueden dar, ¿no? Y claro, sí, pues sí, claro que sí. Sin embargo, también implica que cuando tú pides ayuda, tienes que aceptar la ayuda de la manera en la que las personas te la pueden dar. Entonces es aceptar esta parte. Si en algún momento tú estás en la disposición de ayudar, intentar cuidar el corazón de la otra persona, pero si tú estás también en la situación de pedir ayuda, aceptar cómo la otra persona nos puede ayudar y pues entender que tenemos a Jesús, no solamente a la persona con la que hablamos, sino que también tenemos a Jesús que superó todas estas situaciones, que pasó por este rechazo y no solamente lo pasó y le dolió, también lo pasó tanto individualmente, lo pasó socialmente e incluso lo pasó como ministerio, como propósito de su propia vida también lo tuvo que pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya como para concluir más el tema, todos hemos sentido rechazo. Todos hemos sentido rechazo. Y ser conscientes que es un sentimiento que todos sentimos, tarde o temprano vamos a sentir, y los que tal vez por alguna situación ya tienen mayor experiencia de cómo salir de ese mismo bache, pues bueno, brindar la mano para echarle la mano a otros para que a su vez también se replique, ¿no? También que es un sentimiento que se tiene que tratar. Así es. Y lo más importante, ¿no? Pues es ser lo suficiente humilde para pedir ayuda, decir, ¿sabes qué? Tengo este sentimiento y lo quiero comentar. Y también, si te lo están comentando como persona, dicen, oye, es que, digamos yo, es que me siento mal, tengo este sentimiento de rechazo. En el caso de ella o en el caso yo o la persona a la cual se lo digas, tenga la suficiente humildad de decir, ok, te acepto que me lo comentes, vamos a ver la manera del por qué, porque sí es necesario saber el por qué, cuál es la raíz del por qué. Y a su vez que te ayuden directamente a salir, no nada más a comentarte y a escucharte, o sea, no, que tome una acción partícipe directa, asertiva en ese momento, para ayudarte a salir de eso. Sí, y nosotros tenemos que ser humildes. Pues sí, esta forma de pedir ayuda, simplemente tener la humildad de decir, necesito ayuda. Necesitamos ayuda. Pues bueno, gente, así que pues por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que no haya sido un video tan largo. Procuramos que no fuera tan largo. No siempre se puede. No siempre se puede. Es el segundo. Es justificación. Vamos aprendiendo. Pero bueno, como ya saben, gente, pues tenemos aquí esta pequeña cajita en la cual si ustedes tienen algún tipo de duda, comentario, algún tema del cual quisieran que investigáramos y a su vez lo pudiéramos comentar, es válido. Obviamente vamos a meterlo aquí. Incluso yo me siento rechazada cuando mi esposa le hace así. No es cierto. Entonces es válido. Entonces, gente, pues ya saben, pues sean nuevamente bienvenidos y los esperamos para el próximo video. Ya saben, suscríbanse, denle like al video, compártanlo, suscríbanse a TikTok, Instagram, Twitter, X. ¿Qué es Twitter X? Twitter X y también conéctense a la página de Spotify. De Spotify. De Spotify ya estamos en Spotify y en YouTube. Entonces, pues bueno, gente, eso es todo por nuestra parte. Así que bye.